Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo diálogo del convocado por el grupo Marcos Escudero. Agradezco muchísimo la presencia de María Teresa Segada, que es socióloga, ella pertenece al CERES y nos va a ayudar también en la reflexión de hoy día. El tema de hoy día es sin duda un tema muy importante. Como ustedes recordarán, la realización del censo ha sido motivo de conflictos masivos y en algunos casos bastante violentos en el país y en gran medida se debe a que por razones de legislación constitucional inclusive, los datos del censo son determinantes de los mecanismos de distribución de recursos y también de asignación de escaños, es decir, contribuyen a definir los métodos de asignación de recursos políticos y de representación política en el país. Entonces, el tema del censo es un tema importante y que seguramente va a tener influencia sobre esos asuntos y por supuesto también va a provocar algunos conflictos, porque aunque este es un país en el que nadie confía mucho en sus autoridades y menos en sus diputados y senadores, cuando se trata de quitarles uno a un departamento, a una región, pues se sienten ofendidos, relegados, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos una serie de problemas que emergen a raíz del tema del censo. Marita, adelante, por favor. Sí, gracias, Roberto. Bueno, creo que la discusión sobre la definición de circunscripciones en general es un tema que va a tener que ser abordado, seguramente no en esta legislatura, pero sí en la próxima, en este marco de que Carlos veía como posibilidad de una reforma a la Constitución, ¿no? Porque ya se discutió, Roberto, recordarás, hace 20 años creo que escribimos un libro con Luis Verde Soto y con Henry Oporto y tú sobre esta propuesta de reforma a la Constitución y en esa ocasión ya se discutió a fondo cuál debería ser el modelo de distribución de circunscripciones en el caso de Bolivia. Y yo recuerdo que en ese libro había una propuesta que ha quedado en el olvido, pero la pongo aquí porque creo que es interesante pensarla en que la Asamblea Legislativa, además de tener una Cámara como la de senadores que tiene representación territorial en equidad, digamos, ¿no? Independiente al número de pobladores que tenga cada departamento, la Cámara de Diputados debería contener un porcentaje de diputados nacionales. O sea, la propuesta en ese momento, y creo que está vigente ahora, es esa, la posibilidad de que haya un porcentaje de diputados que elijamos todos, ¿no? O sea, que sean de carácter nacional, porque tienen esa visión de ver el país en su conjunto y de trascender estas disputas territoriales y ahora incluso corporativas que se han dado al interior de la Asamblea Legislativa. Lo pongo esto en el escenario, creo que es un tema que hay que retomar más técnicamente, viendo datos del censo, obviamente, pero también viendo estos temas de los equilibrios y desequilibrios regionales que hay. Y creo que merecería probablemente una reunión aparte, ¿no? La discusión de estos temas. Ahora, yo quisiera un poquito volver al tema del censo, ¿no? Que es el tema que nos trae aquí y que, claro, este es uno de sus efectos. Un tema que se ha estado jugando, lo primero coyuntural que hay que ver es, y está en juego en este momento, es si los resultados del censo van a ser vinculantes o no para las elecciones del 2025. Yo, lo último que me acuerdo de los acuerdos que hubieron entre Santa Cruz y el gobierno, aquella época de los 36 días de paro, fue que si bien el censo se iba a realizar el 2024, los resultados iban a estar listos y publicados en septiembre del 2024. No he visto noticias que hayan cambiado esa decisión. Probablemente, si es que estos datos se van a publicar en septiembre, van a ser obviamente vinculantes a las elecciones del 2025. Esa es la idea de Santa Cruz. La pelea de Santa Cruz no era tanto la fecha en específico, sino que estos cambios se aprueben antes o para las elecciones del 2025. Entonces, creo que ahí está un poco lo que Carlos también decía, es el elemento crítico en este momento, ¿no? Si van a postergar el censo, van a buscar alguna artimaña para que esto no suceda, porque evidentemente la publicación oficial de resultados del censo implica una nueva disputa por el poder y que va a estallar evidentemente en manos de un actual gobierno que ya está muy debilitado por
la situación de incertidumbre económica, por las fracturas internas del MAS y por todos los elementos que conocemos, ¿no? Un momento, y a eso quiero referirme como segundo punto, no estamos hablando de un momento neutro en Bolivia en el que está sucediendo este censo, que se ha vuelto realmente un componente político, no solamente por sus, porque tiene una repercusión en políticas públicas, sino porque significa este nuevo equilibrio en la correlación de fuerzas del país. ¿En qué condiciones está sucediendo el censo? Que no eran las mismas del 2021, 2022, donde debió realizarse. Primero, de profunda, esta polarización que no se ha cerrado desde el 2020, ¿no? O sea, el país sigue viviendo estas fracturas judicializadas o de diversas maneras de gran tensión entre oficialismo y una oposición cada vez más debilitada, pero que existe como elemento, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Por otra parte, en un escenario de gran incertidumbre económica, estamos viendo ya las secuelas, digamos, de todo este proceso que se ha venido anunciando hace más de un año, de fisuras en el movimiento al socialismo que están provocando mayor debilitamiento en la capacidad de poder del gobierno actual, ¿no? Estos bloqueos están mostrando en gran medida esta situación. Una situación medio encubierta de apronte de Santa Cruz, una región que está en apronte, pero al mismo tiempo no logra condensar un proyecto político, o sea, no tiene un liderazgo político claro. En este momento, si uno analiza el liderazgo de Santa Cruz, está dividido entre quienes son afines a Camacho, entre quienes son afines todavía al Partido Demócrata de Costas, entre esta nueva emergencia del posible candidato líder Vicente Cuellar, inclusive dentro de los propios partidos de Santa Cruz, creemos está dividido en 4 fracciones al menos, ¿no? Entonces, no hay un liderazgo desde Santa Cruz político, pero lo que sí tiene Santa Cruz es una fortaleza y un empoderamiento de alguna manera en apronte desde su movimiento cívico-territorial, porque bueno, hacen siempre mucha gala de que han sostenido un paro de 36 días. Ahora otra cosa otro elemento, digamos, otro insumo que nos da el paro de 36 días es ese. O sea, ¿qué estaba detrás del imaginario de los cruceños que han bloqueado las calles durante 36 días? Y estaba evidentemente este imaginario de desarrollo, de que se haga justicia con Santa Cruz, porque es una región que ha crecido muchísimo, se ha llenado de migrantes, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que el escenario donde se está produciendo este censo y estos posibles resultados es muy complicado y para agravar más el asunto, lo que vemos es que vienen una seguidilla de posibles elecciones judiciales, posibles elecciones primarias, ya no sé, para fines del 2024 y una elección general para el 2025. O sea, hay una electoralización muy fuerte de este momento, digamos, esta coyuntura. Y a eso hay que sumarle la profunda debacle institucional que hay en el país. Se mencionaba hace un rato cómo será que la Asamblea Legislativa va a tener la autoridad para administrar varios cambios que se requieren hacer a las leyes electorales, por ejemplo, incluso estas propuestas de las primarias, ¿no es cierto?, que son una necesidad de hacer una pequeña reforma, aunque sea, y junto con ello viene todo esto que traería el censo, que implicaría una serie de ajustes para encarar las elecciones del 2025. Pero esta Asamblea Legislativa, en las condiciones que está, podrá encarar esto si no está pudiendo resolver una elección judicial, ¿no? Y detrás está el Tribunal Electoral, que tampoco tiene la credibilidad. Entonces, detrás de esto, además, hay un problema de profunda desconfianza de la población en las autoridades, en las instituciones y en las reglas. Entonces, cuando Carlos creo que mencionaba lo que sucedió el 2012 con los datos del censo, ¿no? En realidad sí son datos casi aproximativos porque no sabemos cuál es el juego que tienen quienes administran el censo para acomodar de alguna manera los datos. Pero bueno, nos pueden dar una radiografía de la realidad y creo que Santa Cruz está apostando muchísimo en ese sentido. Ahora, lo otro que no hay que olvidar es que detrás de este tema de las demandas cruceñas, si bien está esta clásica oligarquía, la vamos a llamar así porque es más entendible y más fácil en el lenguaje político, ¿no? Donde están, qué sé yo, están la agroindustria, los mineros, la construcción, ¿no? La agroenergía, la ganadería, la banca, etcétera, que es un grupo fuerte y poderoso, evidentemente anclado en Santa Cruz, pero también hay una nueva sociología, si quieren ustedes, una nueva sociedad cruceña. Hay una nueva Santa Cruz,
¿no? Entonces, ese es un enigma todavía porque de ahí está surgiendo otros grupos de poder también que no se visibilizan todavía en Santa Cruz, pero tienen mucha potencia, que están en el comercio, que están en la informalidad y están en las afueras, en los márgenes un poco de esta legalidad, ¿no? De este reconocimiento a un grupo de poder que siempre ha habido en Santa Cruz desde mediados del anterior siglo, ¿no? Entonces, creo que en el fondo no hay que olvidar que se está jugando aquí no solamente un proyecto de poder fuertemente marcado por un modelo realmente neoliberal, ¿no? Porque ese es el motor que ha movido a Santa Cruz todos estos años y sigue moviendo y mostrándose como futuro deseable, sino también está el proyecto de autonomía. Pero como no tienen un liderazgo político, no han podido, por ejemplo, consolidar esta osadía que fue desde mi punto de vista hablar de Santa Cruz y una nueva relación con el Estado, ¿no? No se han animado a lanzar su propuesta de federalismo formalmente y no hay, digamos, esta capacidad de cohesión desde Santa Cruz de estos nuevos grupos de poder. Todo eso está en juego con el censo, porque detrás del censo no solo está la redistribución de escaños de la que tan, digamos, han aportado con varios elementos Carlos y también Erika, sino también está el pacto fiscal, la redistribución de recursos, las posibles fracturas interregionales que se pueden dar a raíz, digamos, de esta situación. Entonces, refiriéndome, digamos, más ya al tema de escaños, aparte de los escenarios de conflictividad que se podrían dar entre actores movilizados de Santa Cruz versus el resto del país, que son también fuertemente corporativos, hay que decirlo. Eh, lo que se está jugando en cuanto a escaños, sí son, como dice Carlos, ¿no? Santa Cruz ha ido ascendiendo porque también su población ha ido creciendo. Ahora van a buscar una suerte de resonancia con la nueva realidad demográfica de Santa Cruz. Pero a ratos uno se pregunta, y esto es una provocación a la reunión, ¿cuán simbólico es tener, o sea, cuán real es tener dos o tres más diputados? Si sabemos que quienes en realidad monopolizan las decisiones en la Asamblea no son las bancadas, no son los grupos de cada región que se ponen de acuerdo y entonces unidos votan por los proyectos de desarrollo regional, no es tan así. O sea, Erika quizás y otros que han estado o han pasado por el Parlamento en décadas pasadas, se sabe que las decisiones más importantes que salen de esta entidad no pasan tanto por la sumatoria de votos de una región o es que de verdad que parece a ratos, da la impresión de que es una pelea más simbólica. Claro, a los departamentos nos costaría perder diputados porque sentimos que nos están cercenando un brazo o Santa Cruz está creciendo sus tentáculos por tener 3 o 4 diputados más, pero ¿cuán efectivo es eso a la hora de decidir, de discutir en el marco de una asamblea legislativa? ¿Cuán decisivo es? Por eso yo un poco le diría a Erika, a mí me parece que en esos mismos términos la representación indígena no me preocupa tanto que sea tan chiquito el porcentaje que representan. Simbólicamente era muy importante que existan circunscripciones indígenas, pero ya hemos visto en los gobiernos de Evo Morales cuán insignificantes han sido, digamos, los 7 diputados indígenas, muchos alineados al MAS, unos cuantos no, que han pagado también por no estar, pero es a nivel más digamos, de bancadas parlamentarias que de grupos territoriales que se van definiendo las decisiones del país, ¿no? Y esto lleva también a esa rediscusión de los uninominales. Se creyó, ¿no?, que el uninominal iba a estar más cercano a la población, que se le podía pedir una rendición de cuentas. Eso no existe. Y como en muchos estudios ya se ha visto, el uninominal es un personaje que está haciendo competencia con los alcaldes, está tratando de jalar proyectos para mantener su legitimidad como tal, como persona además, ni siquiera como partido, o sea, rompiendo también esta necesaria lógica partidaria que debería haber en una asamblea y no personalista. O sea, ha significado una serie de distorsiones y eso otra vez creo que es tema de otro conversatorio, pero que también hay que contextualizarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, es otra vez la pregunta. Sí, pueden ser más o menos escaños, digamos, tiene un efecto discursivo muy fuerte decir, Potosí nos estamos perdiendo un diputado, ¿no? Claro, parece una cosa terrible. En los hechos, yo les digo así a manera de provocación, cuán significativo puede ser
¿no es cierto?, en los hechos, en el momento de decisión de votar para que un proyecto se realice o no, la presencia si sabemos que los resortes de las decisiones pasan por otros lados, ¿no? Entonces, creo que hay varios desafíos. Uno está referido evidentemente, y creo que es una cuestión más técnica, de una reingeniería legal, normativa, electoral muy importante que hay que encarar. No creo que se pueda llevar a cabo en esta legislatura, a pesar de que hayan resultados. Sí puede haber, o va a haber, de hecho, si eso están peleando, esta redistribución de escaños, que es más, otra vez, representa una batalla de poder, no tanto una cuestión muy efectiva en términos decisionales futuros, pero digamos, no se va a poder llegar a lo que se quiere, que es hacer algunos ajustes a la Constitución y buscar una reforma profunda a la ley electoral, a la ley de partidos, etcétera, que están ajustándonos un poco y mostrándonos las debilidades del sistema de representación. Yo lo dejaría por ahí. Creo que el tema me preocupa más, porque en Bolivia ustedes saben, sí, el poder pasa mucho por los partidos, pero pasa mucho por los grupos organizados, por las corporaciones, etcétera. Entonces me preocupa muchísimo, y con esto termino, las reacciones que van a haber de los grupos de poder, en el caso de los cívicos, de los gremios, de los movimientos campesinos, etcétera, interculturales, no sé, que se están moviendo detrás de intereses específicos también alrededor del censo, ¿no? Entonces, creo que en grupos como este es un llamado a la reflexión, digamos, de un poquito trascender, ¿no? Ciertas cosas que parecen muy principistas, muy necesarias de ajustar técnicamente, e ir un poco a este otro campo donde en realidad se define el poder en este país en particular. Eso, nada, muchas gracias.